Como ustedes ven, hermano, este pasaje es escuchado y lo hemos leído cientos, miles de veces y lo conocemos, que cuáles son los mandamientos. Los tenemos los 10 mandamientos, pero está en Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 6, pero aquí en Mateo hay un hombre quien le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y este es un fariseo. Y quiero que vaya ahí adelantito en Marcos, capítulo 12. Yo voy a estar leyendo los dos. Pero quiero que usted esté en Marcos y yo voy a tener Mateo. En Mateo dice que el que le preguntó era un fariseo, y en Marcos dice que acercándose uno de los, lo tiene Marcos capítulo 12, verso 28, disculpen. Dice, acercándose uno de los escribas. En Mateo dice que era un fariseo y en Marcos dice que era un escriba. Un escriba era de otra, como lo que decimos nosotros, como otra denominación, pero era el mismo de los israelitas. Y este también dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y en Mateo dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y si vemos, hay dos diferentes formas de hacerle la pregunta a Jesús, pero es el mismo. La pregunta es la misma, pero son dos hombres diferentes que están preguntando. Y Jesús le responde y le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio 6, capítulo del 5, 6, 7, 8. Usted lo puede leer, ahí lo encuentra. Y él está citando la cita que ellos tenían, los pergaminos y los rollos que tenían en sus manos de quien estaban estudiando. Los fariseos, los escribas, ellos no eran personas regulares, ellas eran unas personas importantes, estudiosos que manejaban al pie de la letra todas las escrituras. Entonces ellos sabían perfectamente qué era lo que le preguntaban a Jesús. Ellos no es que estaban preguntándole porque no sabían, sí sabían. Porque ellos eran, como les digo, eran unos estudiosos. Y aquí dice que era un escriba. Y un escriba tenía que ser un buen estudioso para que pueda escribir tanto las enseñanzas que daban ellos, todos los rabinos, a tus estudiantes que tenían. O sea, no eran cualquier persona. Pero la pregunta es, ¿por qué le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento si ellos ya lo sabían? Y lo vamos a ver por qué. Y dice el verso 30, el 29 dice, cuando le dice el primer mandamiento es, de todos es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren cómo dice en Marco, por eso es que le dije que esté ahí. Entonces el escriba le dijo, miren lo que le contesta, por eso es que le digo que él sí sabía bien la pregunta que estaba haciendo. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Él está contestando a Jesús lo que le dice, el Señor nuestro Dios uno es. Y dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire las dos palabras que está poniendo este escriba. Holocausto y sacrificio, eso era lo que hacían por los pecados y por todo lo que, todas sus maldades que hacía el pueblo de Israel. O sea, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pero mire la contestación de Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿sí ven cómo está la respuesta ahí mismo? Eran personas sabios, ellos sabían lo que estaban hablando. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y ya ninguno osaba preguntarle. Con eso que le contestó, nadie más quiso preguntarle a Jesús. Porque Jesús les respondió con la misma palabra, con los mismos textos que ellos tenían en sus manos. Es como si yo les diga, hermano, usted conoce una Biblia y yo lo veo que usted tiene una Biblia en su mano. No hay que más contestar, porque yo sé lo que le estoy preguntando y yo sé lo que usted tiene. Entonces ellos sabían exactamente los mandamientos al pie de la letra. Ellos no eran inocentes, no eran ignorantes en nada de la Escritura. Entonces vamos a ver y analizar por qué hicieron estas preguntas y por qué Jesús en otro pasaje que vamos a leer les contesta diferente. Mi tema voy a hablar de el amor, pero este mensaje va a ser amor al prójimo. Todos conocemos qué es amor al prójimo. Y la pregunta es que un hombre le hizo, que lo vamos a leer más adelantito. Un hombre le preguntó a Jesús con esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted se ha preguntado quién es su prójimo? Esa es la pregunta que le hizo un hombre, lo vamos a ver más adelante en la Escritura, a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Él sí sabía todo lo que les dije al inicio de introducción. Ellos saben perfectamente, y estos hombres que le hacen preguntas a Jesús no eran cualquier hombres. Ellos sabían perfectamente. Entonces usted pregúntese, ¿quién es su prójimo? La palabra prójimo en el griego significa el que está más cerca, su vecino, su paisano, el que está junto con usted donde quiera que usted esté. Eso significa prójimo. El que está más cerca de usted. El vecino, el que vive al lado, ese es su prójimo. Entonces, ¿cómo ellos no van a saber que quién era el prójimo? Y este hombre le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces vamos a ver la Escritura de lo que nos dice quién es nuestro prójimo. Y la palabra de Dios nos dice un pasaje en Mateo 22, 34 al 40, incluyendo los fariseos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una del texto que leímos, de ellos intérprete de la ley. Miren, era intérprete. Este no era escriba, era un intérprete. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Todos sabemos que la ley es los 10 mandamientos, no la ley que fue dada al pueblo de Israel por lo que tenían duro su corazón, que era, dice la Escritura, de dura cerviz. Entonces les dio un mandamiento para que sigan estas reglas con el fin de que ellos nunca van a poder cumplirla. 613 mandamientos, preceptos y estatutos que dejó, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, cuando le dice Jesús, le dijo, amarás. La palabra amarás, en esta sola palabra, en una sola palabra, se cumple la ley de Dios. En una sola palabra. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted se ama? ¿Cómo usted desea que usted vivir diariamente? ¿Cómo usted piensa que piensa la gente de usted? ¿Cómo usted piensa o cree que la gente piensa que usted es? Hay muchas formas, yo solo estoy dando pocos ejemplos de que usted piense de cómo usted se ama y cómo piensa la gente que quiere ser amado. Por eso es que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo ama a tu prójimo como el vecino ama al otro, no. Dice como nosotros.
mismo. Yo no deseo el mal para mí. Usted no desea el mal. Usted no desea que alguien venga y lo insulte, alguien lo grite, le haga cualquier cosa. Usted no lo desea, ¿verdad? Entonces, si usted desea todo el bien, todo lo bueno, todo lo que está, lo máximo que hay en esta tierra para usted, así debe amar al prójimo. Porque es lo que nos dice la palabra. Amarás, y no dice en tiempo pasado, no, que lo dice en una palabra en forma de presente y futura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dice que se cumple toda la ley. ¿Y cuál es la ley? Es que el primero que leímos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces vamos a ir a ver que nuestro amor al prójimo, ¿cómo lo vamos a desempeñar? ¿Cómo es que yo estoy tratando el amor que tengo aquí hacia el prójimo? Yo puedo hacer muchas cosas de decir con mi boca: yo te amo, te quiero, te aprecio, cualquier cosa. Usted también lo puede hacer. La Escritura dice que el amor que nos habla Jesús, que el mundo hace lo mismo. El pagano, el mundano dice lo hace lo mismo. Él también dice lo ama. Porque el que no conoce a Dios, el que no tiene a Cristo, él también tiene una familia, tiene hijos y él ama a sus hijos. Pero la Escritura nos manda más allá, más profundo. Por eso es que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que usted se ama y tiene que demostrar ese amor al prójimo, al que está más cercano? No hay algo que esto usted tiene que tener en mente. Pedirle a Dios, al Espíritu Santo, y escuche lo que le voy a decir. Porque usted sea bueno y porque usted le digan que es un cristiano, y muchos hacen esto, y no sé si ya les ha pasado, a mí, gracias a Dios, todavía no, y no lo dudo que me pueda pasar algún día, porque Dios lo puede hacer. Si a usted viene alguien, le dice y le pide algo que usted tal vez posiblemente no lo tenga, y alguien le dice: mira, me puedes hacerle el favor y que esto necesito, aquí lo otro, y como usted no lo tiene y no lo puede hacer porque no puede, hay cosas que no se puede, esa persona, ¿qué va a decir? Ay, no es que eres cristiano. ¿Dónde está tu amor? No sé si les ha pasado. ¿Y dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde tienes al Espíritu Santo y no puedes ayudarme? Le puede pasar, pero eso no significa que usted no tiene amor al prójimo. Simplemente usted no puede porque no tiene las soluciones de ayudarlo. Entonces, tiene que pedirle discernimiento al Espíritu. ¿Cómo viene esa persona a usted? Puede ser para tentarlo, o puede ser como vinieron este fariseo, este escriba, para hacer lo que, o para ver que él cree. Lo vamos a ver más adelante. Y así nos puede pasar a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que analizar cómo está nuestro corazón y cómo nos dice la Escritura. Nosotros tenemos que compartirlo, del amor al prójimo como a nosotros mismos. No es que si es que quieres hacerlo, es una orden, es un mandato que Jesús lo está diciendo. Juan 15:17, esto os mando. No dice: esto quiero que hagan, ni que, bueno, piénsalo si lo puedes hacer. Dice: os mando que os améis unos a otros. No dice solo ama al que está en tu casa. Dice unos a otros. Es un mandamiento que está, por eso es que dice que de este mandamiento depende la ley y los profetas. De este mandamiento es el principal, que es lo que leímos en Marcos. O sea, de este mandamiento que nos manda Jesús de amar al prójimo, tenemos que tenerlo aquí porque Jesús está con nosotros. Y si no amamos, ¿qué pasará? ¿Por qué no está? Usted piense y analice en su corazón. Yo no puedo decirlo, solo Jesús sabe lo que usted
tiene el amor de Dios en su corazón. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno, mire, ahí está claro, no dice todos ni nadie, dice si alguno, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, si usted lo ve y no lo ama, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, ¿de quién? De Cristo, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que más claro, hermano, usted ya no tengo que yo decirle. Si no hay amor en nosotros, algo nos falta. Si no hay amor en las personas, en todo lo que nos rodea a nosotros, algo nos falta. La Escritura lo está diciendo, ahí lo está leyendo usted, ¿qué es lo que falta? Entonces, ¿cómo puedo yo decir que amo y si no amo a Dios? Una manera que usted compruebe y lo vea que no ama a Dios, porque si usted no guarda los mandamientos, no lo ama a Dios, así de sencillo. Porque ahí en Juan mismo en la carta nos dice que el que ama a Dios ama al Padre, dice, y ese guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los que estamos leyendo. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que los dos es en uno. Entonces, de estos mandamientos que Él nos manda, nosotros tenemos que analizarlos. En el mismo de primera carta de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros. Mira la frase, la palabra que escribe Juan, amados. No dice hermanos, dice amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor no es suyo, no es mío. El amor es de Dios que ha puesto en nosotros y en mí. Entonces ese tenemos que compartirlo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, dos palabras. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Cuando usted lea, mire las palabras que están más fuertes en acción y verbo. Dos palabras. Dice que es nacido y conoce a Dios. Si es nacido es porque conoce. Y si no conoce a Dios, no ha nacido. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La palabra también nos dice que Él es fuego consumidor, pero ya sabemos para qué. Cuando uno hace maldad, cuando uno no guarda los mandamientos, cuando uno está en pecado y dice que no es pecado, entonces Él va a correr el juicio porque Él es justo. Él no puede pasar por alto. Todo lo malo que hagamos, tenemos que pagarlo. Entonces, pero lo que nos dice aquí, lo que estamos del amor al prójimo, vemos nosotros pasajes de cómo nos demuestra la palabra, cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que conocer y cómo tenemos que demostrar que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. ¿Cómo yo puedo decir que amo a alguien y ni siquiera no le hago, pero ni siquiera una botella de agua le ofrezco? Y yo le digo, hermano, yo te amo, te aprecio. No puedo. Puedo hacerlo, pero estoy mintiendo, como dice la palabra, dice, es mentiroso. Yo sé que tengo, y voy a compartir algo de esto, yo soy como a veces muy serio y a veces muy, ustedes dicen la palabra chabacán, para que me entiendan, nosotros decimos muy chistoso. Entonces, con la persona que yo tengo confianza, a veces me paso también porque soy muy así, me dan confianza y yo hago muchas bromas. Y me gusta ser bromista, pero yo lo hago de todo mi corazón, con ninguna maldad ni nada, cosa en mi mente, en mi cabeza. Lo hago porque yo aprecio a esa persona, amo a esa persona y entonces yo hago así bromas y yo les doy un abrazo. A veces yo quisiera dar abrazo a personas que yo conozco y amo, pero no puedo. Simplemente porque es alguien que
tengo un respeto y no puedo hacerlo porque si alguien me puede ver va a decir, ¿y este hermano por qué está abrazando a fulano o a fulana? ¿Sí me entienden? Entonces no puedo hacerlo, pero yo tengo ese aprecio, tengo ese amor. Y a muchas personas yo les he dicho de frente, le digo, yo desde el día que yo te vi, te conocí, tengo un aprecio, tengo un amor por ti y no sé, algo Dios puso en mí, algo que tengo algo bueno de tener contigo. Y yo sé que eso no viene de mí, porque si fuera de mí, del nombre dice corazón malo, no viene nada bueno. Entonces eso me hace conocer que Dios está conmigo, que Cristo me hace ver esas cosas que antes no podía verlas. Porque si yo le platicara cómo era yo en el mundo, yo no tenía amor por nada. Que yo era bien sencillo, ni platicaba. Era para que me saquen una plática a mí, tenía que ser alguien, pero hacer un estudio como los escribas. Porque yo era así, mi esposa me conoce, ella sabe muy bien lo que estoy hablando. Y era bien así como bien cortante, bien arrogante, grosero, malas palabras ni se diga. Entonces y todo eso, por eso que yo cuando comparto y les digo, si ustedes me hubieran conocido en el mundo sin Cristo, hubieran visto la diferencia de lo que ahora soy. Yo para todo eran mis malas palabras, porque no tenía Cristo, no tenía amor por nadie. No me importaba si, más bien yo me alegraba cuando a alguien le pasaba mal, le decía, está bueno que te pase por esto y por otro. O sea, porque mi corazón eso era lo que tenía, eso es lo que salía, no había amor. Entonces todo eso nosotros tenemos que conocer y ver, y vamos a ver más adelante cómo vamos a demostrar el amor de Dios que está en nosotros para el prójimo. Primera de Juan 3, 17, 18. En esto hemos conocido el amor, en esto, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso la vida por nosotros? Entonces, si Jesús está en usted y en mi corazón, entonces va a haber un amor, un cambio. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren lo que dice ahí. ¿Cuántos de nosotros queremos poner la vida por un hermano? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y mire cómo viene esta palabra, hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que les dije hace un momento, ¿de qué me sirve que yo diga, yo amo a todo el mundo, yo los quiero, los amo, pero si no hago nada por ustedes? Ni siquiera los saludo cuando vienen. Entonces yo solo es de lengua, de palabras. Estoy cerrando mi corazón. Y si yo veo a alguien que necesita y no le doy, también estoy cerrando mi corazón, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor al prójimo si yo veo que alguien necesita? Les compartí a mis hermanos que escuché un predicador que dice, les voy a poner un ejemplo, que muchos tienen una necesidad y van y le piden, y lo único que la persona que cuando le pide dice, vaya donde el pastor, dígale a él que él ore y él le va a dar, él le va a solucionar. Y puede ser que usted lo tenga. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no hay amor. ¿Acaso el amor de Dios solo está en el pastor? ¿El Cristo solo está en el pastor? ¿El Espíritu Santo solo está en el pastor? No. Está en todos nosotros desde el día que hemos recibido a Jesús. Ahí está el amor, está en nosotros. Entonces, nosotros debemos saber también por falta de amor. Por falta de amor. Mire esta palabra, por falta de amor. Un texto que nos dice en Mateo que en aquellos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros tenemos que reconocer, de ver
nuestro amor que no se enfríe. Yo le doy gracias a Dios de lo que ha puesto en mi corazón, y es algo que, y lo digo, y muchos conocen, con mi esposa tenemos algo lo mismo, que no nos importa dónde estamos, con quién estemos, para compartir lo que Dios nos da. Lo poquito que nos da, lo compartimos y es una alegría. Y a mí, cuando yo comparto algo, a mí me alegra, mi corazón se pone alegre de lo que comparto. Es más, no todos saben, a veces mi esposa dice que no debo ser así, pero no puedo. Cuando yo estoy en la casa y llega alguien y me pone y me dice, ¿vas a comer? Y le digo, no, porque si hay solo para mí y no hay para ellos, no como. No puedo, y soy sincero. Y a veces mi esposa dice, no, pero es que ellos ya comieron, dice que ya, es que le digo, no puedo. No sé, pero eso tengo. Entonces, eso, y cuando comparto con ellos, yo me siento alegre, me gusta eso, aunque sea un poquito, pero compartir juntos. Y la palabra nos dice, en Hechos, cuando empezaron los primeros cristianos, dice que compartían juntos y partían el pan cada día en sus casas. Y yo lo he venido haciendo, y eso me gustó hacerlo, y he venido haciéndolo desde que mis padres me enseñaron antes de conocer a Cristo. Siempre compartir, aunque sea, si hay un pan, partirlo por la mitad. Si somos 3, hacerlo en 3 partes. Entonces, algo que tengo aquí y que gracias a Dios hasta el día de hoy no se me ha quitado. Y es algo bueno que debemos tener y demostrar. Por falta de amor, hermanos, a nuestro prójimo, puede ser que cuando nosotros no tengamos ese sentir en nuestro corazón de no ayudar a alguien, puede ser que está llegando esa falta de amor. Puede ser que estemos faltos de Dios. Puede ser que no tengamos un nuevo conocimiento, o que no esté en nuestra mente cada día renovando como lo que miramos anoche, y que la falta de amor se nos esté llegando y el amor puede estar yéndose por otro lado y puede estar llegando esa falta. Entonces nosotros tenemos que cada día ver cómo está nuestro amor que Dios ha dejado en nosotros. Como lo repito, si nosotros pasemos por nosotros mismos a hacer algo bueno, nunca va a salir. Todo lo que lo hacemos es por la gracia y misericordia de nuestro Padre. Por eso es que lo hacemos, porque usted ve en el mundo, es algo increíble, inimaginable de lo que se ve. El amar al prójimo es una acción. Si usted ve las 3 fotos, puse 3 fotos diferentes. La acción que están ahí haciendo, lo que está el primero a su mano derecha, está en medio alguien cargando a alguien. Yo una vez lo hice, cuando venía por el desierto, una persona que necesitaba. Estaban sus pies sangrando, llenos porque tenía arena y piedra sus zapatos. Y no podía más caminar, estaba lleno de sangre todos sus pies en los tobillos. Y ella vino, era una mujer, y estaban con otro compañero, y dijo, por favor ayúdenme porque yo no puedo más caminar. Entre los dos la llevamos y la ayudamos como 2 horas caminando. Bueno, yo sé que alguien se conoció por ahí, hace 23 años que fue esto. Y 2 horas la ayudamos cargando a esta mujer. No sé si llegó, pero llegamos al sitio que tenemos que llegar, la ayudamos a llegar. Entonces, cuando yo vi esta imagen, me recordé de lo que hicimos con de hecho, como era en la noche, ni recuerdo quién era el otro lado que ayudó, que completa noche oscura no se veía. Si usted ve en el abrazo de lo que yo les compartí, que a veces yo abrazo a alguien y siento algo maravilloso, bonito de sentir, abrazar, porque alguien uno se aprecia, se quiere. Y la otra imagen que está, ve ahí que le están dando la mano. A veces nosotros podemos dar la mano a alguien, pero por el egoísmo, por la envidia,
por el rencor, por los celos, le quitamos la mano y más bien le ponemos el pie para que caiga. ¿Cómo le doy un ejemplo que usted le quita la mano y le pone un pie? Cuando usted ve a alguien que está prosperando, en vez de bendecirlo, en vez de darle gracias a Dios, lo que estaba anoche diciendo, yo estaba solo recordando lo que yo tenía para hoy. En la mente de nosotros trabaja y dice, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué tiene plata? Tal vez se metió la mafia. ¿Por qué esto? ¿Qué aquí al otro? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará robando? Porque la mente de nosotros así es. Entonces, si nuestra mente está trabajando esas cosas en envidia, en egoísmo, no hay amor. Nuestra acción de amor de prójimo no está funcionando. No está. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que demostrar el amor al prójimo? Muy fácil. Muy fácil podemos demostrar el amor al prójimo. Con humildad, solidario, amable, etc. Hay muchas palabras. Le traje un texto que nos dice en Mateo 11:29, lo dijo Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted va a decir, pero hermano, pero ahí está diciendo de cómo seguir a Cristo. Yo sé que está diciendo eso también. Yo sé que cómo es que seguir a Cristo. Yo sé que ese texto lo está diciendo. La palabra es viva y eficaz. Le da mucho para entender. Pero lo que yo quiero que mire aquí, que dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice manso y humilde de corazón? Porque en Cristo hay paz, hay amor, hay todo. Y si Él dice que es manso y humilde de corazón, y si nosotros tenemos a Cristo, entonces también vamos a ser mansos y humildes de corazón y vamos a tener el amor que Él tiene, que Él nos dio. Entonces, por eso, ¿cómo haya usted descanso en su alma? ¿Cómo haya alegría, paz? Como yo le vuelvo y le repito, yo me siento alegre y gozoso cuando yo ayudo lo poquito que puedo hacer. Yo desearía, yo deseo. Mi esposa lo sabe, siempre platicamos. Yo deseo ayudar, pero no puedo. No tengo lo suficiente, no tengo el alcance, lo necesario para yo poder ayudar. Pero lo que tengo, ahí estoy. Entonces, de eso se trata, de cómo usted tiene que demostrar el amor al prójimo. Y ahora yo le voy a comprobar bíblicamente cómo tiene que demostrar usted y yo el amor al prójimo. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que juzgar, no tenemos que poner obstáculos a las personas. ¿Cómo pone obstáculos? Hay muchas maneras de poner obstáculos. Hay muchas maneras. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia, ahí adelantito de Marcos, que está, vaya a Lucas 10. Si ven esa imagen, creo que ya ustedes ya saben de quién voy a leer y de quién vamos a hablar. Lucas 10, capítulo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿sí ven? Recuerden, yo les dije al inicio, estos eran grandes hombres estudiosos. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y miren la contestación de Jesús. Él no estuvo haciendo rodeos ni nada. Él le contestó con lo mismo que él tenía en sus manos. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿cómo debo amar al prójimo? Lea la Biblia. Ahí le da la respuesta. Así de fácil, es sencillito, hermanos. Entonces, Jesús esto es lo que está haciendo. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Recuerden que Jesús estaba viviendo bajo la ley.
de los preceptos y estatutos. Dice, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabía o no sabía que había amar al prójimo? Entonces, ¿cómo es que preguntaba que cómo va a heredar la vida eterna si nosotros, ahí en Marcos dice, le dijo, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ellos sabían perfectamente. ¿Por qué le preguntó? Por esto. Porque no había amor en ellos al prójimo. Por eso es que tenían estas preguntas. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. No está hablando de ahí de vivir aquí en esta vida terrenal. Está hablando de la vida eterna. Recuerden los pasajes que leímos. Dice, haz esto y vivirás. Por eso es que le dijo al otro, no estás lejos del reino de Dios. Pero él queriendo justificarse, siempre queremos justificarnos, hermanos, cuando algo pasa. Y no es que siempre ponemos un pretexto, es que yo no lo ayudé por esto y por otro, es que no lo hice por esto. O hermanos cuando vienen y le piden algo y dice, oh, voy a orar por ti. Y tal vez él necesite comer y usted tiene $10, ¿por qué no le da? La oración no le va a dar comida. ¿Sí me entienden? Entonces, y él le dijo, bien ha respondido y esto vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta que les hice al inicio. Yo me hago esta pregunta y me voy a este intérprete de la ley, conociendo la ley, conociendo el mandamiento que le dice amarás a tu prójimo y preguntando que quién es mi prójimo. Y le está preguntando a Jesús, mi hermano, no está preguntando a un maestro de ellos, nada. A Jesús le dice, ¿y quién es mi prójimo? Puede ser que cualquiera de estos días, o ya nos haya pasado que nosotros nos hayamos preguntado, ¿quién es nuestro prójimo? Y no le hayamos ayudado. Respondiendo Jesús dijo, en verso 30, un hombre descendía, mire la parábola que ahí le da. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Según la historia de este pasaje, de esta parábola, en las escrituras no nos dice, solo nos da el resumen. Cuando ahí nos dice la palabra dejándole, hiriéndole medio muerto, en el griego quiere decir que lo golpearon, lo acuchillaron, casi prácticamente lo asesinaron para poderle quitar todas sus prendas y robarle todo lo que tenía. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Por eso es que dice, y dejándole medio muerto, o sea, inconsciente, no sabía de nada. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahí un sacerdote, está hablando de los sacerdotes de Leví, no del sumo sacerdote, no, los sacerdotes los que hacían en el templo, los que hacían todos los rituales de quemar incienso, hacer la limpieza de poner el agua en la paila de bronce donde se lavaban los sumos sacerdotes antes de entrar al lugar santo y el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. O sea, todos esos rituales que hacían era lo que hacían los sacerdotes. Tenían su turno cada mes. Entonces, pero este sacerdote, para llegar a hacer estos rituales en el templo, no era cualquier cosa. Ellos eran escogidos por Dios y ellos eran los únicos que podían hacer por Dios. Y si nosotros estamos aquí, en esta congregación, que Dios nos ha permitido recibirle a Cristo como nuestro Salvador, y Él está con nosotros, entonces nosotros la palabra nos dice, en la carta de Pedro, nos dice que nosotros somos los sacerdotes de Cristo. Usted y yo somos sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Eso nos dice la Escritura. Entonces, pero mire, ¿qué dice? Que él viendo en el camino, viéndole, pasó de largo. Ahí, para él, para este sacerdote, este israelita,
era el prójimo. ¿Por qué? Porque estaba cerca. Les dije al inicio, ¿qué significa estar cercano? Pero viendo él pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Levitas son toda la descendencia de los hijos de Leví. Eso significa un levita. Este no era sacerdote, pero era descendiente. Es como que diga, si yo tengo 15 hijos y quedan un hijo de la familia Gaona. Eso es lo que está diciendo la Escritura, un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, o sea, hizo lo mismo. ¿Saben por qué hacían ellos esto, el sacerdote y el levita? Porque para ellos en ese tiempo, ver a un hombre en este estado, para ellos era algo inmundo, mucho menos si ya estaba muerto, porque ahí dice la Escritura que estaba medio muerto. Para ellos era contaminarse de inmundicia y estar en pecado delante de Dios. Entonces no podían acercársele. Para ellos era algo que es más que ni se le acerquen, ni lo topen. Y eso está al día de hoy. ¿Ha visto predicadores que dicen que no lo toquen al ungido porque lo hacen inmundo? ¿Ha escuchado eso? Yo he escuchado. Por eso es lo que lo estoy diciendo. Pero, ahí viene un pero, y ese pero tenemos que tenerlo nosotros. Pero un samaritano, pero un cristiano, pero un hijo de Dios, pero un que ha conocido a Dios, que sabe quién es Dios, que sabe quién es Cristo, tiene que hacer lo que hizo este hombre. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a hacer misericordia. Él fue por su corazón. La misericordia, ¿quién da la misericordia? Es Dios. El hombre no da misericordia. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos que ser movidos a misericordia, porque por gracia y misericordia de Dios estamos aquí. Pero miren lo que hizo, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje. Algunos lo toman, y he escuchado muy buenos mensajes, que este samaritano es un prototipo de Jesucristo. Porque en Isaías 53 nos dice que Él, bueno, usted lo sabe, no tengo que ir por el tiempo, Él hizo todo por nosotros. Lo mismo que este samaritano está haciendo. Él dice que vendó sus heridas, le echó vino y aceite y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Si Cristo está en nosotros, Él cuida de nosotros. Él nos vendó de esas heridas, nos quitó todo eso de lo malo y lo inmundo que teníamos. Pero dice, otro día al partir, o sea, miren lo que dice otro día, Él estuvo un día con este hombre. Él no estuvo solo ese momento, estuvo un día. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. O sea, aparte de hacer todo lo que hizo, él estaba pagando a alguien quien lo cuide, y quien pagó por usted y por mí todo lo que no podíamos pagar. Jesucristo en la cruz. Y mire lo que dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La más recompensa y grande que nosotros tenemos, que un día Cristo va a regresar por nosotros. Por eso es que está relacionado con Cristo este pasaje. Y dice, la pregunta que le hace Jesús ahí, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le pone los 3 ejemplos y le hace la pregunta al que le dijo, ¿quién es mi prójimo? Recuerden que estamos viendo esto del prójimo. Y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
le dice, ve. Otra vez en mandamiento, por eso vean la palabra, dice, ve. Ese es otro mandamiento. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Id. No dijo primero, espera, hace esto ni lo otro. Sí nos manda que primero tenemos, dice que estudiar, tenemos que discipularnos, que tenemos que hacer esto, pero dice id. Él siempre da un mandamiento, una orden. Ahora está en nosotros si queremos obedecerla o no. El mensaje que dio el hermano de Jonás, ¿recuerdan? Dios le dijo, ve y diles. No le dijo, ve para el otro lado. Él le dijo, ve y diles. Él está dando una orden. Y si Dios nos da una orden, hagámosla. La palabra nos dice que tenemos que amar al prójimo, amemos. Si la palabra nos manda que cómo tenemos que hacerlo, entonces tenemos que buscar la forma y la manera de lo que la Escritura nos dice, no lo que el hombre nos dice. Porque mi corazón puede decir, no, pero ámalo de esta manera, y el otro día, si quieres, lo invitas a la casa, si no, no. O cuando llegue y tú no quieras, ciérrale la puerta, no le contestes. Eso dice mi corazón. Pero la Escritura no me está diciendo eso. Como no, lo que leímos en Juan, dice, amados, hijitos. ¿Por qué cree que estaba diciendo Juan eso? Porque él entendió, él conoció, él supo el amor de Dios. En eso se relaciona el texto de Juan 3:16. Por cuanto amó Dios al mundo, amó. Él no dice va a amar, dice amó. Porque para Dios todo lo que tenemos en la Biblia ya es el futuro, que nosotros no conocemos. Entonces en eso se resume el amor de Dios, en que tenemos que hacer lo que nos dice la Escritura. Porque Él le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces si usted se preguntaba, ¿cómo puedo amar? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo accionar mi amor? Ahí está en la palabra de Dios. Esa es la manera que tenemos que hacer. Y que el amor de Dios que Él nos ha dejado, siempre, siempre, hermanos, guardémoslo, cuidémoslo. No dejemos que esa falta de amor llegue un día y pueda írsenos. Y pueda ser un peligro para cada uno de nosotros. Porque si no hay amor, hermanos, ¿en qué estamos? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios.